Israel, después empieza el pueblo de Israel, y Dios usa al pueblo de Israel para transmitir un mensaje en hebreo. En hebreo. Moisés hablaba hebreo, pero hablaba egipcio. Y hablaba y sabía los jeroglíficos de Egipto. Interesante, ¿no? O sea que Moisés tenía clarito los jeroglíficos de Egipto y empezó en esa época a analizar el alfabeto, que eran todas consonantes. Y Moisés, en el desierto, previo al Éxodo, escribe Génesis. Y por lo tanto tiene que ser inspirado por Dios, impresionante, para contar la creación, para contar lo de Abraham, sin saberlo. O sea, Dios lo inspiró a Moisés y él empezó a escribir en algo que todavía no era hebreo, y escribe Génesis. Pero después el Éxodo hasta Deuteronomio lo escribe después del Éxodo y no antes. ¿Me entienden? O durante. Después de Moisés viene Israel. Israel empiezan a escribir, no tenían Biblia, empiezan a escribir con mano en hebreo y en arameo. En el Nuevo Testamento empiezan a escribir en griego, porque el griego era el inglés de ahora, era el idioma universal. Si vos querías hoy transmitir algo que lo sepan la mayoría de los 8.000 millones de personas del mundo, escribirlo en inglés, y 6.000, 6.500 lo van a poder leer. Por eso en el Nuevo Testamento los discípulos tienen que salir con los manuscritos en griego para que la gente los pueda conocer. En el Nuevo Testamento aparece el Pentecostés, o sea que si hablamos de idiomas hay dos problemas. Babel, se corta la comunicación. Pentecostés, ¿cómo podríamos decir? Se abre la comunicación. Porque resulta que los discípulos, después de la recepción del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas. Sería genial para mí hablar en lenguas. Yo les hablo a ustedes, ustedes son franceses y me entienden en francés. Y si son alemanes, me entienden en alemán. O sea que hay dos hitos en el idioma. Se corta la comunicación con los idiomas, se levantan barreras, se levantan muros entre las personas, y en Pentecostés se levantan puentes entre las personas. Si seguimos después del Pentecostés, que se habla todo en griego, en la Edad Media empieza a hablarse en latín. Y están los papas, está Roma, la Biblia no, los manuscritos que había y que habían sido escritos de unos a otros sin que falte una J y un tilde, se terminan escribiendo en latín, pero resulta que hay muy poquititos que lo entienden, muy poquititos que los pueden transmitir, que son los papas. El pueblo no entiende nada, no sabe qué dice la comunicación con Dios. Dios no se puede comunicar con la gente porque está en latín. Si nosotros tuviésemos que leer los escritos en hebreo, en griego y en latín, no entenderíamos nada. Y aparece la Reforma, y aparecen los valdenses, y los valdenses, Dios los inspira a los valdenses para que empiecen a traducir pedacito por pedacito de los manuscritos escritos en cananeo, en hebreo, en arameo, en griego y en latín. Impresionante. Y después de los valdenses aparece Lutero, y Lutero ayuda para la traducción de la Biblia en alemán, y después aparece Wycliffe, y otro lo traduce en francés, y después aparece la Revolución Francesa, y se queman todas las Biblias. O sea que la comunicación era directa, después la comunicación era escrita por manuscritos, después terminan haciendo un libro, después queman los libros y se corta la comunicación, después Babel corta la comunicación, genera muros, después el Pentecostés abre puertas y genera puentes en vez de muros. Se transmite, y finalmente llegamos en la actualidad contemporánea a las sociedades bíblicas, donde las sociedades bíblicas traducen
en 600 idiomas para que nadie se quede sin la Biblia, y el Nuevo Testamento en 2500 idiomas, y hoy día, acá la tengo. Acá la tengo. ¿Vos te diste cuenta lo que pasó para que vos tengas una Biblia? ¿Te diste cuenta lo que pasó? Que hoy vos tenés una Biblia como si nada, tal vez llena de polvo o tal vez la lees todos los días. Pero acá, yo me lo anoté porque esto es lo que descubrí y ya termino, que hay un milagro en que Dios lo haya inspirado a Moisés a escribir el Génesis y la creación. Es un milagro. El milagro de la inspiración. Pero hay un milagro también en la transcripción. Hubo tipos, los escribas, los esenios, que escribían, su trabajito era, saben que estuvimos con Evelyn en las cuevas de Qumran, en el mar Muerto. Impresionante. En las cuevas de Qumran encontraron los rollos de los originales de la Biblia del Antiguo Testamento. O sea, o las copias, mejor dicho, de lo que había escrito Isaías, Nehemías, algunas cosas de Moisés. Yo cuando vi eso y están así y están en los museos de Jerusalén, etcétera, yo digo, pero qué bárbaro. Y estas copias que están escritas en papiro, y que algunas cosas tienen que ver con el idioma egipcio, porque fueron escritas por Moisés, y mezclaba cosas de los jeroglíficos egipcios y cosas del hebreo que había aprendido, son ciertas. Estaban en esas cuevas que los encontraron unos beduinos porque se les cayó una piedra, se rompió una tineja dentro de una cueva y gracias a eso aparecieron los papiros. Así que ese que escribe, que se lavaba las manos, esos esenios se bañaban enteros para transcribir, para que Dios los use en transcribir palabra por palabra, palabra por palabra, y que nada se pierda de lo que había sido inspirado por Dios. No solamente es milagro la inspiración, sino la transcripción, y es un milagro la traducción. Porque después Lutero, Valdenses, Wycliffe, tuvieron que, de una palabra que estaba en hebreo y arameo, tratar de explicársela a un alemán que no entendía nada de eso. Y alguien la tuvo que traducir al español para que yo la entienda. Inspiración, transcripción, traducción, interpretación. Porque ahí aparecen todas las variedades de traducciones que tenemos al español. Nueva traducción viviente, Nueva Biblia Internacional, Dios habla hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Reina Valera del 60, Reina Valera corregida. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién hizo todo eso? Así que hay una traducción, una interpretación y una armonización o unidad de que lo que escribió Moisés es la misma idea, concepto de lo que escribió Juan en Apocalipsis. Por eso ahora, después de esta semana, y de haber entendido esto, agarro la Biblia y digo, esto es impresionante. Este es un milagro que yo tenga la palabra de Dios. Porque la comunicación podría haber estado cortada, pero si esto es todo inspirado, si esto Dios mantuvo que se traduzca como se tiene que traducir, si esto Dios produjo que se escriba como se tenía que escribir, si esto se escribió en tantos idiomas y hoy tengo no solo la Reina Valera, sino que tengo 4 o 5 más, es un milagro, es un milagro. Es un milagro que a veces no nos damos cuenta. Dentro de esto, quiero transmitirles entonces la segunda pregunta para tratar de hacer práctica y charlada esto y ahora charlamos juntos. Por favor, Boris, si podemos poner la segunda pregunta. Wait.
Un minutito. Y yo, mientras tanto, les trato de enunciar la pregunta. Se fue. En algunos momentos la Biblia fue quemada, la Revolución Francesa. Gustavo, pregunta, porque La con número los 2. cambios... Sí, ¿Qué pero pasaría es... si hoy? Eso, ¿Qué pasaría si hoy? Listo, ahí va. Perfecto. La pregunta es esta: ¿qué pasaría si hoy no tuvieras una Biblia? ¿Qué pasaría si hoy no tuvieras una Biblia? Pensala bien, ¿eh? Pensala bien. Porque a veces me puedo ir de vacaciones y no la llevo. Y no pasa nada. ¿O sí? ¿Qué pasaría si hoy viene un presidente o un rey o un faraón déspota y las quema todas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué cambiaría si hoy no tuviésemos traducción de la Biblia, si no tuviésemos teléfono, ¿no? Si no tuviésemos teléfono, porque alguno puede decir, la leo en el teléfono. No, no tenés teléfono, no tenés Biblia, no tenés nada. Contestemos. Sí, Gustavo, mientras decís eso, complementando lo que vos decías, viste que cuando encontraron lo de Qumran, dijeron, bueno, vamos a comparar los escritos de Isaías que encontramos en Qumran con los que tenemos ahora, que fueron copias de copias de copias de copias, ¿no? A través de las edades. Y las diferencias fueron menos del 2%. O sea, Dios preservó esas copias y te permitió después decir, mirá, esta copia que tenés hoy es igual al original. Es impresionante. Es milagroso. Impresionante. No hay duda, no hay duda. Igual lo de Moisés es increíble, lo pensé igualmente esta semana. Vamos a las respuestas y después, Gaby, te doy la mano. Va, te la da Boris, perdón que me meto. Va. No hay problema. Ahí están los resultados. Será muy difícil. Bien, no pasaría nada, pero aprovecharía leer libros de Elena, 6. Me faltaría un manual de consulta, 18. Sería muy difícil. Es mi aliento espiritual, 76. Amén. Bien. Es mi aliento espiritual. Bien, 76%. Es un número muy importante. Quiere decir que tenemos muy presente la Biblia. Gaby, dale. Sí. A mí, mientras vos hablabas, ¿no? Y después repasando todo lo que habíamos hablado anteriormente de empezar la escuela sabática, pensaba, ¿no? A veces uno se sumerge en la vida diaria y en las cosas que nos pasan, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra de Dios y sabemos que todas las cosas fueron preservadas por Él para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra vida eterna. Estaba leyendo un versículo que me llamó la atención y me anima, ¿no? Todos los días, en Deuteronomio 22:46 dice, ¿no? Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que la cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, no es cualquier cosa, es nuestra vida, se nos va la vida en esto, ¿no? Poner en práctica todo lo que Dios preservó a través de los años, ¿no? Y donde le ha costado la vida a muchas personas para que hoy nosotros podamos tener la posibilidad de poder deleitarnos, ¿no? Como un manual de instrucciones para nuestra vida. No es cualquier cosa, es tan importante tener una Biblia, ¿no? Y que nosotros podamos tener eso y podamos vivir con esas verdades que Dios tiene para nosotros es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Yo lo veo así. Gracias, Gaby. Está Rafa, Gustavo. Rafa, adelante. Hola, Estela va a hablar. Él es mi presentador. Yo quería compartir un versículo que Moisés le dijo al pueblo, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando del Jordán para tomar posesión de ella. Leo Deuteronomio 32:47. Y realmente esta semana, como dice toda la escritura es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, para enseñar, etc. Realmente me gustó muchísimo estudiar porque ayer
estaba trabajando en el servicio y tenemos mucha gente que es judía. ¿Cómo acercarme a ellos cuando te dicen, bueno, es Shabbat, no, yo no puedo hacer a partir de tal hora tal cosa, o no puedo tocar el timbre? Y realmente esta lección me encantó porque pude acercarme al padre, que es muy difícil acercarse a los hombres judíos, y le dije, señor, le digo, discúlpeme, usted es judío, ¿no? Sí, entonces mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Me puede decir qué es Yeset? Yeset. Y entonces me dice, ¿qué? Y entonces no me entendía como yo le estaba diciendo. Y le digo, Yeset, a ver, le voy a mostrar, porque tenía el folleto, le voy a mostrar. Y le mostré la palabra, ¿no? Y me dice, no, Geset, me dice, Geset, me habla él, ¿viste? Entonces, ¿usted sabe hebreo? Sí, sí, yo sé hebreo. Bueno, me empezó a decir que todo el idioma hebreo que es con consonantes, que no tiene puntos, ni coma, ni nada, como dice la lección, y bueno, es como que de la fuente me lo estaba diciendo, ¿no? Y realmente, y le dije, ¿pero qué significa Yeset? Y entonces me dijo, y es hacerle misericordia, es hacerle un favor a otra persona. Y bueno, me empezó a explicar. Y yo no le entendía bien, ¿viste? Me hacía la que no le entendía bien porque no me decía que era un término profundo. Y le hice leer desde el folleto lo que decía. Ah, sí, dice, sí, es algo muy profundo, es la misericordia, es algo muy profundo, y como dice la lección, describe el amor, la benignidad, es una actitud de reverencia que digamos que recibimos nosotros hacia otra persona. Bueno, la verdad que me encantó acercarme a ese judío con este término, así que es un testimonio que tengo para darles porque desde ahora en más puedo acercarme a ellos con algunas palabras, no solamente Shalom, porque lo podía haber despedido con Shalom Shabbat a él, cuando él se fue. Pero realmente me ayudó esta lección para eso, quería transmitirles eso. Gracias, gracias. Gustavo, dale nomás. Yo pensaba esto de las traducciones y ahora entrando un poquito más en el tema, ¿no? El tema de la lección habla de justamente de cómo son las traducciones de los originales del hebreo o del arameo de determinadas palabras y cómo tuvieron que hacer los traductores para poder transmitir el sentido de esas palabras. Y ahí viene un poco lo que dice Estelita. Había en la lección dos palabras, una era misericordia, que era esta Yeset, y la otra es el famoso Shalom, que conocemos todos. Pero ¿cómo hago? ¿Sí? Por eso es conocido que hay traducciones más literales de la Biblia y hay traducciones más dinámicas de la Biblia. Cuando uno habla de traducción literal, está hablando de que quiere ir al hueso del original, que muchas veces no nos permite saber realmente qué es lo que sentían o qué es lo que pensaban. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Era literalmente, ¿qué significa Shalom para un judío? Y uno dice paz, pero no solamente es paz, es seguridad, es plenitud, es armonía, es ¿qué? Bienestar. Bienestar. Es mucho más que paz, ¿sí? Es estar tranquilo en el medio de la tormenta. Es un montón de cosas, ¿no? Entonces, poder llegar a la traducción literal es lo que nos llevan las antiguas versiones bíblicas, como, qué sé yo, lo que estudié esta semana, la Septuaginta, la Vulgata, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos gusta, siendo sinceros, nos gustan las traducciones más dinámicas, no las que tratan de
agarrar el término exacto de la palabra, sino las que nos dan un concepto o una esencia de lo que quería decir, pero en palabras actuales. Todos estamos descubriendo la nueva traducción viviente, ¿sí? O muchos. Muchos estamos buscando en nuestro teléfono y vemos no solo la Reina Valera, sino otra más. Porque el traductor tiene que, sin perder el concepto, quedarse con la esencia del pensamiento. Y esto también tiene que ser dirigido por Dios. Por eso puede haber traducciones dinámicas que pierdan el sentido original. Y yo les pregunto, si ustedes hoy tuviesen que describir cuarentena, ¿qué dirían? ¿Qué es para ustedes la cuarentena? Hay varias manos, Gustavo, ¿sí? Creo que estaba, no sé quién está con el micrófono que dice Iglesia Adventista de Olivos. Que hable, no sé quién es Iglesia. Un momentito, así vamos por orden de la... dale Orlando, porque no sé quién está con el nombre de Iglesia Adventista de Olivos. Orlando Gómez, por favor. No te escuchamos, Orlando. Ahí, dale. No, también otro aspecto que la lección habla es el tema del contexto. También es muy interesante, ¿no? O sea, la traducción y el contexto, ¿no? Y el contexto es importante, porque yo pensaba, leía los versículos, por ejemplo, junto con la palabra y las traducciones, obviamente, ¿no? Deuteronomio 28, del 15 en adelante, ¿no? Cuando habla de las bendiciones y las maldiciones de Dios, ¿no? Y ahí uno puede llevarse si uno tiene en cuenta el contexto, un concepto errado del carácter de Dios, ¿no? Cuando habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, ¿no? Dice el versículo 15, te acontecerá si no hicieres la voz de Jehová tu Dios para que procures cumplir todos sus mandamientos y estatutos, yo te intimo a que vendrán sobre ti todo tipo de maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué sigue hablando? ¿No? Hay muchos versículos que hablan de las consecuencias de la desobediencia, más bien las maldiciones de la desobediencia, ¿no? Es un tema interesante el tema del contexto, si esto revela el carácter de Dios o era como los hombres entendían el carácter de Dios. Quería buscar ahí, pensar en textos representativos amplios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Estoy pensando en la importancia también del contexto, ¿no? Que también por ahí nos pueden hacer llevar un concepto errado del carácter de Dios también, ¿no? Nada más. Gracias, Orlando. Gustavo, con lo que vos estabas hablando de las palabras, estudiando otros idiomas, uno aprende de que hay palabras que no tienen una traducción exacta al español, ¿sí? O al castellano. Por ejemplo, en portugués, saudade, ¿sí? Que en español, en las canciones, lo traducen como melancolía. No es melancolía, ¿sí? Porque melancolía tiene un concepto de tristeza, de añoranza, casi negativo. Cuando un brasilero te dice eu tive saudade de você, es que estuvo muy contento acordándose de vos y de los tiempos buenos que pasaron juntos. Entonces yo digo, ¿cuántas de esas palabras están en arameo, en griego, en eso, que no tienen una traducción exacta al español? Y entonces el traductor tiene que buscarle la vuelta para hacernos entender el concepto, ¿no? Gustavo, de vuelta a vos, entonces, no veo más manos. Levantó la mano Diego. Diego, dale vos, Diego Barrenti. Ah, dale. Sí. Es interesante que hay palabras en el texto, ya sea griego o hebreo, que aparecen solamente una vez en la Biblia. A mí me ha tocado, ¿no? En la tesis de maestría justamente analizar una palabra en un versículo que aparece solamente una vez en la Biblia y entonces los traductores la traducen de diversas maneras y no están seguros de cómo traducirla.
y está, una de las tareas del exégeta es poder estudiar la cultura en el tiempo de cuando se escribió esa palabra, especialmente cuando esa palabra no aparece en otros textos bíblicos, en los cuales uno puede estudiar el contexto de esa palabra y extraer el verdadero significado. Entonces tenés que estudiar allí la cultura, qué significaba en ese tiempo. Pero también allí hay un peligro, porque a veces lo que los exégetas llamamos hebraísmos, a veces el pensamiento es hebreo, aunque la escritura sea griega, ¿sí? Entonces el significado no es el que estaba en la cultura, sino el que estaba en la mente del autor hebreo, ¿no? que pensaba con el pensamiento hebreo. Entonces a veces se dificulta bastante el tema de la traducción. Yo le estoy poniendo un caso muy extremo por ahí. Pero en la mayoría de los casos uno puede estudiar el contexto, estudiar, digamos, la palabra en el contexto en las diferentes áreas. Algunos de los errores que se cometen por ahí es darle más atención a la cultura del tiempo que se escribió. Por ejemplo, Romanos 3:25. Habla allí de Hilasterion. Hilasterion en griego era la tapa de que se cubría el arca, ¿sí? Donde estaban los 10 mandamientos. ¿Qué significaba Hilasterion para los griegos? El lugar donde se aplacaba la ira de los dioses, ¿sí? Para el pensamiento pagano. Pero resulta que esa palabra, Hilasterion, se traduce de otra palabra griega, que es kiper, que significa simplemente cubrir, o cubridor, o tapa, nada más. Y entonces es allí donde a veces hay errores de interpretación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es bueno tener las dos opciones, buscar la opción literal y tener la opción también de un significado más allá de lo literal. Si uno puede contar con las dos herramientas, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque uno, a veces por irse de lo literal, prima la interpretación personal y se desvía del propósito original del texto. Lo ideal sería tener los dos. Entonces, evaluar entre lo que dice el literal y a ver si esto que lo dice de una manera más sencilla, más explicada, tiene que ver o no, o dice totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, y en pandemia, en cuarentena, uno, siguiendo lo que dice Diego, vos dirías, significa, lo trasladás a los siglos antiguos, nunca lo trasladarías al hoy. Y por ahí, si hoy se escribe algo sobre la cuarentena, te podés estar remitiendo a algo antiguo y no a la realidad que estamos pasando, ¿no? El significado es otro. O sea, cuarentena para mí hace 2 meses era un lugar cerrado donde se guardaba a personas muy enfermas, leprosos o con peste bubónica o con lo que sea. Para mí eso era cuarentena, era guardar a un tipo sucio y enfermo para que no contamine al resto, ¿sí? Hoy día cuarentena es guardar a los sanos para que no se contagien. Pero no solamente es guardar a los sanos, sino que cuarentena es separación de la familia, es no darse más abrazos, es no comer juntos, es no ir a trabajar, es aprender que existe el Zoom, es aprender a que existe el home office. ¿Cómo hago si hoy tuviese que traducir la Biblia cuarentena para las generaciones futuras? ¿Se entiende? Este es el secreto de la traducción. Alberto. Tenemos, Gustavo, 3 manos. Hacemos todas, hacemos 2 más. ¿Qué querés hacer? Alberto y 3 más. Bueno, primero empiezo por la última pregunta. Cuarentena debe tener que ver con 40 días. Yo ya llevo 60, así que mi cuarentena se complicó. Sería una 60 por ahora.
Eh, me quedé hoy cuando empezaste, quise decir algo y después nos fuimos. Con el tema del milagro, hiciste un gran resumen de ese milagro de la transmisión, de traductores, de escribas, de copiadores, y hay más milagros que hacen que esta historia de la Biblia sea increíble. A mí me fascina el milagro de la Biblia rescatada de Jerusalén en el año 586. Jerusalén es destruida, el templo es destruido, y las Biblias, ¿a dónde fueron a parar? ¿Se prendieron fuego cuando Nabucodonosor invadió? Evidentemente no, porque Daniel estaba leyendo un rollo de Jeremías. ¿Y de dónde lo sacó? Si Daniel no llevó ningún rollo consigo, iba con las manos atadas. Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo y se llevó también los rollos del templo. Es decir, que Dios utilizó al enemigo que destruyó a Jerusalén para preservar las escrituras, los rollos originales. Y en el medioevo, cuando la iglesia, en plena Edad Media, cuando la Biblia era prohibida para el pueblo, fue preservada en los monasterios de toda Europa. Fue en los monasterios donde Dios preservó la Biblia para que se mantuviera y llegara hasta nuestros días. Y podríamos contar milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, de la manera en la que las escrituras llegaron hasta nosotros. Iba a decir otra cosa más, pero no, pasó la pelota. Bien, gracias Alberto. Fernando, por favor. Yo quería un poquito contar que para mí el tema este de la cuarentena me generó como tres situaciones o tres pensamientos. Uno que es un evento, como trataba de explicar Gus, novedoso. Novedoso desde la experiencia, no desde el conocimiento de lo que representa y lo que significa. Pero al mismo tiempo, ese evento novedoso me lleva a reflexionar en la toma de decisiones. Hay que tomar muchas decisiones a partir de este evento. Decisiones desde lo personal, desde lo familiar, desde lo laboral, desde lo espiritual, pero fundamentalmente un tema de toma de decisiones. Y esa toma de decisiones me lleva a un tercer punto, que es la oportunidad para. Es cierto que uno a veces trata de ocupar el tiempo de la cuarentena como para, ¿cómo podría decirlo?, sobrellevar mejor este encierro o arresto domiciliario, como digo yo. Y me llevó a darme cuenta que lo que nosotros interpretábamos con la privación de poder salir de un lugar, hoy tiene una connotación diferente. Y lo pongo quizás como el ejemplo que me viene siempre a la mente cuando nosotros decimos, bueno, Menem estuvo con arresto domiciliario. Y había muchas personas que me decían, no, bueno, pero para él no era nada. Para una persona que es rica, que tiene la capacidad de decidir y de elegir qué y cuándo y cómo hacerlo, hoy yo estoy viviendo no en la riqueza y la abundancia de esa persona, pero sí en el darme cuenta en mi piel qué significa no poder hacer lo que quiero o tengo ganas. Entonces esto, un poquito aludiendo a lo que decía Gus, creo que el traducir a generaciones futuras cuál es el significado del término cuarentena, creo que tiene que ver con un antes y un después, porque es algo que nos ha pasado a todos. Gus hablaba de una persona leprosa, una persona que tenía una situación especial. O sea, si no tenías esa situación, la cuarentena no la padecías. Hoy, ¿será necesario explicarle a las generaciones futuras toda esta cuestión? Porque, no sé, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, para mí Jesús está muy cerca, muy cerca. Con lo cual,
no sé qué generación futura no va a entender todo esto que está pasando, porque si el tiempo va a ser breve y corto, creo que ya hay cuestiones que las tenemos que pensar didácticamente de otra manera, porque es un conocimiento empírico, es un conocimiento desde la experiencia personal. Yo acá lo único que estoy tratando de hacer en este momento es transmitirle a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos o al que ocasionalmente me puedo cruzar en un 5 minutos porque fui a comprar algo a la verdulería, tratar de hacerlos pensar que el mundo ha cambiado, pero que la solución a este problema es Jesús. Y conocer a Jesús hace la diferencia entre una cuarentena donde lleno mi tiempo con actividades para que se me pase el tiempo, o realmente me empiezo a entender que hay una situación que está por venir, pero que tengo un salvavidas que me permitiría acceder a algo totalmente diferente. Gracias. Boris, Sí. si te parece, seguimos un poquitito, porque Dale. se va cumpliendo el tiempo, son casi 1:25. El sentido de la cuarentena era solo dar un ejemplo de lo que significaba para nosotros hace 2 meses y lo que puede significar ahora. ¿Cómo lo traduciría? ¿Cuál es la idea de la traducción de esto? Y 2 ejemplos nomás de palabras. Nosotros en la lección teníamos la palabra misericordia y la palabra shalom, que es paz. Pero, por ejemplo, en comunidades africanas, los que están en las sociedades bíblicas, cuando quieren traducir el Padre Nuestro, a veces no saben si traducir como danos el pan cotidiano, ¿sí? Porque el pan, para algunas comunidades, es algo extremadamente valioso que solamente las personas muy pudientes lo tienen. Entonces, para ellos, poder transmitírselo dinámicamente sería: danos la polenta que hoy necesitamos, o danos el arroz que hoy necesitamos. Esto lo digo por cómo el traductor tiene que adaptarse sin perder la esencia, ¿sí? Por eso yo hace un ratito decía, las traducciones literales van a las traducciones antiguas para saber qué decía el original hebreo, arameo o griego, porque yo quiero sacar la esencia del original. Las traducciones modernas, que son dinámicas, están queriendo adaptarme ese concepto a mi realidad actual, que es totalmente distinto. Pero que vas a ser un Padre Nuestro a Madre Nuestra. Madre Nuestra que estás en los cielos también quieren hacer esas Claro, pero ahí lo modificás, ¿no?, por tu cultura. El secreto del traductor es poder no modificar la esencia, no modificar el concepto y poder basarse en el literal. Les doy otro ejemplo. Hubo un error de traducción en la Vulgata, en la cual decían que Moisés, cuando bajó del Sinaí, tenía como rayos que la palabra se traduce como cuerno. Por eso Miguel Ángel, cuando hace la estatua del Moisés, tiene 2 cuernos. Fíjense cómo la traducción modificó una de las más famosas esculturas de Miguel Ángel, ¿no? Esto en el sentido de las palabras, pero quiero avanzar un poquitito más e ir a las repeticiones. Cuando yo lo que aprendo de esto es que cuando la Biblia repite, dale bolilla. Cuando la Biblia repite 2, 3 veces, es porque Dios quiso que entendamos muy bien de qué se trata. ¿Sí? Y ahí teníamos ejemplos: Dios creó, Dios creó, Dios creó. O teníamos el ejemplo de Faraón, construyó la estatua, construyó la estatua, construyó la estatua, porque quería mostrar... ¿Cómo? Nabucodonosor, dijiste Faraón. Nabucodonosor, perdón. Porque quieren mostrar algo. O sea, en el hebreo no hay signos de puntuación. Como no hay signos de puntuación, yo tengo que de alguna manera jerarquizarlo. Si yo lo tuviese que jerarquizar hoy, un texto, lo puedo subrayar, lo puedo marcar en rojo, lo puedo hacer en negrita, lo puedo poner con signos de admiración, ¿sí? Si lo hago en la voz verbal, lo puedo hacer más fuerte,
lo puedo hacer más pausado para que la gente capte el sentido de la importancia que tiene lo que quiero escribir o lo que quiero decir. En el hebreo no existía eso. Entonces, cuando aparece la repetición, es porque Dios tiene un propósito de que ese mensaje lo entendamos más profundamente, y creo que es un poco, yo también lo aprendí en esta lección, ¿no? Como tratar de salir un poquito de la teoría, y cuando yo leo mi Biblia, como decíamos de la semana pasada, con apertura de mente, con pedido del Espíritu Santo, con oración previa, si quiero profundizar y no quedarme con la lechita, anda a las traducciones literales o anda a otras traducciones modernas, dinámicas. Y cuando vos veas que repite la Biblia un concepto, dale especial bolilla, porque Dios quiere que ese concepto quede grabado en tu mente. Si Gustavo, no hay manos, sigo. hay una mano. Está María Luisa y está Bernie. María Luisa, adelante. Bernie, hijo. Sí, porque figura iPhone del Vernon. Espera que también. Ah, ya. Dale, ¿Me María Luisa, te escuchan? escuchamos, sí, perfecto. Vengo escuchando traducciones, hebreo, distintos idiomas, el esfuerzo por poner en contexto la cultura, etcétera, etcétera. Y escucho también a Gustavo muy bien decir de orar para que el Espíritu Santo nos limpie por un lado y nos ayude a poner en blanco la mente para leer e incorporar lo que Dios quiere que incorporemos de la palabra. Nos dejó la palabra, nos dejó el Espíritu. Entonces, lo que vamos a entender no es un error que el hombre pudo haber cometido en la traducción, sino lo que Dios quiere que entendamos cuando leemos con todo el amor que le tenemos a Dios para conectarnos con Él, para aprender de Él, para conocer su carácter y la necesidad y el deseo de actuar de acuerdo a su semejanza. Eso es lo que yo creo. Yo siempre pienso y doy las gracias cuando una persona me pidió que le hablara de Dios. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a decir? Yo no tengo memoria para hablar de la Biblia, no tengo memoria para los versículos como otros hermanos míos. Y resulta que me senté a tomar algo con ella en una confitería, y cuando quise acordar, había hablado casi 4 horas. Dije, ¿qué fue lo que dije en casi 4 horas? ¿Cómo hiciste para hablar 4 horas, María Luisa? Vos que casi no hablas. No puedo. Pero dije lo que Dios quiso que dijera. Yo hablé de Dios, de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Él quiso que dijera. Esta mujer me hacía preguntas, le podía contestar, no tuve ninguna dificultad, pero Dios puso las palabras en mí. Eso es lo que yo pienso que hace con la Biblia, que hace con lo que escuchemos en un sermón, que podamos discernir cuando ponemos nuestra voluntad a los pies de Dios. Eso quería decir. Gracias, María Luisa. Nora y Bernie, ya cambié el nombre para que no tengas dificultades, Bernie. Gracias. Una cosa chiquita, muchas veces me pongo a pensar cuando leo algún pasaje de la Biblia, si yo tengo la necesidad de pensar como un hebreo para entender lo que están diciendo, porque hay mucha gente que entra a la Biblia de otra manera y no entiende todo esto que nosotros estamos acá charlando y aplicando y todo. Entonces, digo, ¿y cómo podría funcionar la Biblia de la misma manera para alguien que no entienda todo esto? Por ejemplo, en el caso de la repetición. Y se me ocurrió que a lo mejor en estas épocas que leemos todo rápido y de corrido, nosotros tenemos un amigo que nos contó que lee cruzado, que lee así, para ver más o menos si es interesante y lo va pasando, pasa las hojas como el método Ilben, algunos que tienen nuestra edad sabrán de qué hablo,
creo que para quien lee rápido y a veces no logra entrar rápidamente a lo que está leyendo con concentración, el hecho de que esté repetido también puede ser un mecanismo de Dios para relacionarse con esa persona a través de su palabra escrita. Nada más. Gracias, Nora. Gustavo, ¿una más? Está Adri. ¿Una más? Dale, Adri. Bueno, no, yo un poco lo que dijo Nora, un poco lo que dijo Gustavo, y lo que decía María Luisa, ¿no? Yo cuando llego a la iglesia adventista, a pesar de que hoy veo tan claramente el sábado, para mí no era tan claro. Y yo en ese momento no contaba nada más que con la Biblia Thompson, y punto. Y cuando me puse a estudiar el tema del santuario, entendí el sábado, y yo no entendía muy bien mucho de las costumbres ni de las prácticas judías, pero oraba mucho y el Espíritu Santo a través de justamente la repetición, el estudio y otras partes de la Biblia, sin tanta cosa, me fue revelando las doctrinas de la iglesia adventista. Cuando yo llegué a la iglesia adventista, allá en el 95, conocía todas las doctrinas y no era que un adventista me había dado un estudio bíblico. Y tampoco tenía ni la concordancia Strong, ni tenía los comentarios bíblicos, ni tenía diccionario bíblico, y ya con solo la Thompson, creo que hoy nosotros es una visión poder contar con todas esas herramientas, que yo en mi tablet tengo 15 versiones diferentes, que me ayudan a conocer más, pero el que no las tiene, y esto también es un milagro, porque Dios permite que vos aprendas, que uno pueda entender hasta el final cuando uno lo quiere buscar sinceramente, a pesar de no contar con todas esas herramientas. Porque ese es el milagro de la Biblia, que todavía sí se puede entender. Gracias, Adri. ¿Sigo, Dale, Boris? Gustavo. Sí, dale, Diego después en el próximo break. Saben que lo estoy viendo a mi amigo Orly. Y como lo conozco hace mucho tiempo, estoy pensando que debe estar un poco aburrido de esta escuela sabática tan teórica donde Gustavito está hablando también, del hebreo, del griego, sin saber nada de eso, y siendo tan poco prácticos, por eso quiero agradecer a María Luisa, que dentro de toda esta teoría que tiene su importancia, porque lógicamente si yo voy a buscar el original, si voy a buscar otras versiones, me voy a nutrir muchísimo más. A mí también me costó encontrar la parte práctica, y la parte práctica, María Luisa, es justamente esa. Yo puedo compartir o leer la Biblia sin saber nada de hebreo, nada de griego, nada de arameo, nada de egipcio, y sin embargo conmueve y llena mi corazón. Y a veces, lógico, esta lección era así, no la puedo cambiar, era así, pero igual he aprendido. Recuerden la primera pregunta, La primera pregunta decía, ¿era aburrida, era teórica o fue excelente? Y aprendí un montón. Y el 78% dijo que era excelente. Así que no me digan después que estoy hablando de otra lección. Sigo. Voy entonces al tercer cuestionario que vamos a contestar juntos, y tiene que ver con esto. Cuando Dios quiere decir algo, repite. Cuando Dios quiere decir algo, repite. Cuando vos leas con tu Biblia solito en tu casa y vos ves que repite, prestale atención. Ahora, si vos tuvieses que ser un escriba y tuvieses que enfatizar, poner en rojo, marcar con amarillo, repetir, decir esto es lo importante, esto es lo que hay que poner, esto es lo que hay que escribir, ¿cuál de todas estas opciones repetirías y repetirías?
Conocer a Jesús. Che, Gustavo, ¿te hago una pregunta? Sí. Perdón que me meto así sin permiso. ¿Y no está incluido, digamos, exaltar a Jesús en esas opciones? Y digamos que estaría con el plan de salvación, en la primera. Con la segunda. ¿No? A ver, sí, bueno, sí, con el creador, pero creo que exaltar a Jesús iría con la primera, Nora. Con la primera, ok. Sí, sí. Listo. Podemos contestar. Yo no puedo votar, pero no voy a hacer bias, así que no, después decimos. Gabriela, mientras terminan de votar. Yo quería decir. Recordemos, la idea es repetir, marcar con rojo, marcar con amarillo, porque me parece que esto es lo importante y esto es lo que hay que decir. Gaby, dale. Sí, estaba leyendo el día jueves, ¿no? Cuando hablo por ahí me voy muy atrás, pero después voy a contestar también lo que vos dijiste recién. Y decía, ¿no? Que los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él, de Moisés, ¿no? Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis. ¿Por qué tiene tanto poder de transformación la palabra de Dios? Porque fue inspirada por él. O sea, Dios utilizó a los hombres, ¿no? Para hablarnos hoy en día a nosotros. Con lo que vos decías respecto a la traducción y todo lo que se hablaba, ¿no? De la parte esa teórica, que yo tampoco entiendo mucho, por eso estoy tan callada. Sí, no entiendo como para poder explicarlo, ¿no? Pero yo siempre todo lo que leo lo traspaso a mi vida diaria, ¿cierto? Porque si no, no tendría sentido leer la Biblia para mí, si yo no la vivo, ¿no es cierto? O sea, el poder que tiene, no solo para nosotros, sino para cualquier persona que con sincero espíritu va hacia la palabra de Dios, ¿no? Y después sobre lo que hablaba sobre contestar las preguntas estas, ¿no? A mí me parece que, a mi parecer, ¿no es cierto? Puedo estar equivocado o no, pero la relación con el plan de salvación es lo más importante. Porque si no, no tendría sentido todo esto que nosotros vivimos. O sea, viviríamos siempre en lo mismo. No se terminaría nunca este mundo. ¿A dónde llegaríamos? ¿Quién aguantaría? ¿No? Gracias, Gaby, gracias. Boris, ¿querés dar los resultados? Estaba Diego, Gustavo. Perdón, ¿está Diego? ¿Está ya Diego? de antes, del anterior había quedado. Diego. Sí, no, simplemente reafirmar lo que decía Gaby recién, que es interesante que el tema, por ahí me estoy adelantando a la respuesta, ¿no? Pero ya vi el resultado ahí que puso Boris. Es interesante que en la palabra de Dios lo que Dios quiere resaltar y subrayar y que quede claro está clarísimo. O sea, el plan de salvación. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. O sea, cualquier persona puede entender eso, ya sea en profundidad o por lo menos percibir lo que quiere decir ese texto. Es interesante esto, que la palabra de Dios en los aspectos que tienen que ver con la salvación nuestra, que es el objetivo principal que tiene la Biblia, es clarísima, ¿no? Y Dios se encargó de que sea claro. Ahora, bueno, hay otros aspectos que sí, que son complicados, profecías, que esto, que lo otro, pero lo fundamental, que es lo que Dios quiere, el mensaje con el cual Dios quiere llegar a toda persona y que no puede faltar, que es el mensaje de salvación, esté claro, es realmente también una evidencia de que Dios intervino en esos más de 40 autores a lo largo de esos 1500 años en que se escribió la Escritura. Boris, ¿qué les parecen los resultados? ¿Está claro? ¿Todos los pueden leer? Habría un 40% que piensa o que 2 o 3 son correctas o que todos son correctas, 40% que lo que hay que repetir, remarcar, es el plan de salvación, la exaltación de Jesús, 20% Dios creador, y se repitió ahí lo del juicio, ¿sí? Está repetido, pero tuvo 0.
un poquito oculto, esta pregunta podría llegar a ser el mensaje de los tres ángeles. Que predique el evangelio eterno, que salga de Babilonia, que es la confusión, que Dios es el creador y que la hora de su juicio ha llegado. ¿Opiniones? No tuvo 0. Algunos pusieron que 2 o 3 son correctas. Puede ser una de esas. Yo voté 2 o 3 correctas porque creo que ese es un mensaje para esta hora. Viviana. No. ¿Algún otro comentario? No. Sí, Alejandra. Hoy estoy media callada. No, para mí eran todas correctas porque yo lo interpreté a la luz del mensaje de los tres ángeles, que van unas concatenadas con otras. Yo no sé, a lo mejor interpreté mal la pregunta. No sé si me entienden. No, está bien, está bueno, y creo que Gustavo lo hizo a propósito. Gustavo, yo no pude votar porque estaba haciendo acá el ejercicio pero para mí es la 2. Es realmente lo que diferencia a mi Dios de todo el resto de los dioses, o de todas las otras filosofías, de todas las teologías, la capacidad de crear. Y es el mensaje del primer ángel, ¿sí? Muy bien, gracias. Sería para... Diego, ¿y quién decís? ¿Diego levantó la mano? No, sí, simplemente, brevemente, decir que, claro, el mensaje de la verdad presente, el primer mensaje es el Evangelio eterno. ¿Sí? El Evangelio eterno, que después viene la hora de su juicio ha llegado, ha caído Babilonia, no reciba la marca de la bestia, etc. Pero el Evangelio eterno siempre es la base, el fundamento, que da sentido a todo lo otro. Sin el Evangelio eterno, ningún otro mensaje, ni la hora de su juicio, ni que Dios... O sea, todos los mensajes tienen realmente importancia muy, muy fuerte, especialmente para este tiempo. Pero el Evangelio eterno siempre va a ser el fundamento de todo mensaje, ¿no? Simplemente quería decir. Gracias Diego. Vamos a la última parte de la lección y vamos a lo que decía Orlando Gómez. ¿Y cuál es la correcta? No hay correcta. No hay correcta. Ah, bueno, está. Cada uno repite. Si fuéramos escribas, tendríamos ¿Salvé? ¿Aprobé? No. Vamos a la última parte, a lo que decía Orly Gómez hace un rato. El texto, su contexto, si el texto, la famosa frase, ¿no? Si el texto se sale del contexto, es un pretexto. Lo voy a actualizar, esa frase ya es vieja. Si el texto se sale de su contexto, es una fake news. Grande. ¿Qué es eso? Qué bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Una fake news. Una noticia falsa, Gaby. Ok. Una noticia falsa. ¿Sí? Si el texto se sale de su contexto, no es una noticia buena, es una falsa noticia. Yo puedo correrme del texto y hacerle decir lo que yo quiero. O como estudiábamos la semana pasada, puedo llegar con mi propio pensamiento o mi propia naturaleza pecaminosa o mi propia presuposición o mi propia cultura, querer decir algo que no es el mensaje original que la Biblia quiere decir, ¿sí? Entonces le cambio el sentido, la esencia, el concepto. Ya no lo cambia el traductor, lo cambio yo. Porque en el texto puede haber un problema en el propio texto. El propio texto, en el mismo versículo, está la respuesta y yo utilizo solo una parte. Puede ser que los próximos versículos me aclaren en el mismo capítulo.
puede ser que el capítulo siguiente me lo aclare. O puede ser como aquella famosa frase, lee un poquito aquí y un poquito allá, que finalmente la Biblia en su conjunto me lo aclare. Porque sin duda que hay textos que son grises en alguna parte, pero leyendo un poquito acá, leyendo un poquito allá, leyendo el contexto, leyendo quién lo escribió, leyendo cuándo lo escribió, leyendo qué tipo de sentido tiene ese libro o ese libro de la Biblia, ¿sí? Yo voy a poder captar la esencia. Lógicamente, vuelvo, todo esto puede ser teoría. Esto es para los grandes estudiosos de la Biblia, para los que están ya comiendo carne y no lechita, para los que quieren seguir investigando, para los que no quieren ser engañados con textos y contextos. Y voy a poner solamente un ejemplo y después quiero realmente ir a una parte práctica que hagamos juntos como hermanos de iglesia. Primero vamos a poner la cuarta pregunta, Boris. Vamos a poner la cuarta pregunta y ustedes van a hacer el ejercicio solo. Van a hacer el ejercicio solo. Es más difícil esta. Tengo que pensarla un poquitito. Tengo que pensarla un poquitito, ¿sí? ¿Cuál de estos versículos requieren un contexto para ser entendidos? ¿Cuál de estos versículos requieren un contexto para ser entendidos? Podemos votar una opción, dos opciones o tres opciones, si el coso lo permite. ¿eh? No. No, es solamente una, solamente una, no lo puse para elegir múltiples. Vamos a ver cuál sale. Todos pueden leer el texto, ¿no es cierto? Tomamos unas manos mientras van leyendo, Gustavo. Sí, Bernie o Nora. Adelante. Ahí estoy. Espera, Gusti, te pregunto por las dudas. ¿Vos vas a hablar del tema de instruye al niño en su camino? Porque sé que viste un videíto que yo también vi. ¿O no? No voy a hablar de ese tema. Está, entonces te lo digo. Hay en el versículo donde dice instruye al niño en su camino, cuenta el pastor Badenas, que mucha gente llega muy angustiada a hablar con ellos en terapias familiares o aconsejamiento familiar, porque dice, yo instruí a mi hijo en su camino, en el camino de la Biblia, en el camino del Evangelio, y a los 14 años dejó la iglesia y tomó un camino completamente diferente. Y toman a la Biblia como una especie de texto profético, un oráculo que te dice lo que va a pasar si vos haces exactamente eso. Sin embargo, lo que explican es que muchas veces, primero que el tema de instruye, nosotros lo tenemos muy claro porque lo conocemos así, pero en algunas Biblias está traducido como castiga al niño, y castígalo con vara, y habla de una vara. Entonces, en muchos casos, alguno puede creer que instruyó al niño en su camino moliéndolo a palos. Y de lo que habla el versículo, porque dice, a lo mejor quien lo tradujo era un monje al que lo habían molido a palos de chico, por ejemplo, y entonces entendió ese versículo, esa palabra, como castígalo. Y lo que dice es que viene de un verbo griego que es padeia, de donde viene pedagogía y todo eso, que es instruir dando el ejemplo. Y la vara de la que habla ese versículo es la vara del pastor, que es la que sirve para proteger, para cuidar, para alcanzar. Entonces, a mí me gusta, yo creo que ninguna teoría sirve para nada, en este caso, si no se refleja en la vida práctica. Dios no puede haber escrito algo para hacernos sabiondos ni intelectuales. Eso no le sirve a Dios. Dios nos quiere salvar y nos quiere hacer conocerlo. Entonces, cada una de estas cosas que a veces uno aprende, las aprende para conocer mejor a Dios y para que su vida práctica tenga sentido en función de los caminos de Dios. Agrego una palabra a lo que dice Nora. Muchas veces la imagen que tenemos de Dios distorsiona cómo entendemos ese pasaje de la Biblia. Entonces, tener una imagen de un Dios de amor hace que yo pueda entender esa vara como el verdadero significado. Muchas veces esa imagen, por eso
en esta respuesta yo voy a poner la imagen. Y los contextos tienen muchísimo que ver, porque si vos entendés cómo habló Jesús, nunca pensarías que el que dice dejad a los niños venir a mí, cuando los niños eran casi la nada misma, al mismo tiempo te dice que los muelas a palos, por ejemplo. Okay. Gracias, Nora. Muy bueno. ¿Vemos los resultados? Listo. Está, Gustavo, o sea, estamos pasada la 1 y hay 2 manos, ¿sí? Bien. Como ven, la primera, claramente, 53% necesita contexto. La segunda, claramente, bueno, y hubo un 7% con las últimas 2. Sin duda que todo versículo puede ayudarse con un contexto, ¿no? Me da la impresión que los 2 primeros eran los que más contexto necesitamos, ¿no? O sea, este famoso versículo del acta de los decretos, cuando hablamos de la ley de Dios, que hay que quitarla de en medio y quedó clavada en la cruz, por lo tanto casi ya no tiene más vigencia, ¿no? Un famoso texto que se utiliza en las distintas iglesias evangélicas y que sin un contexto estaríamos bastante complicados. Voy a cerrar esto y debido al tiempo, yo no quisiera dejar de pasar este momento de estudio. El que levantó la mano quiere decir algo ahora y después pasamos a este momentito. No quisiera dejar pasar este momentito, nos va a llevar unos 10 minutos más y puede ser 15 también. ¿Quieren levantar la mano? Está Orlando Gómez primero. Orlando. Si podemos hacerlo cortito y al punto. Interesante el contexto, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, dale. El contexto es el que dice toda la Biblia, es decir, el tema que se armoniza con toda la Biblia, ese es el contexto de la Biblia, es decir, cada tema, por lo que escuché, por lo que leí, ¿no? Tiene que armonizar en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Cada tema que tomamos, el contexto general, el contexto global es la salvación del hombre y que armonice con toda la Biblia. Y después, eso por un lado. Y después, interesante, por ejemplo, los contextos, Salmo 51, que siempre leemos que tiene que ver con el perdón, ¿no? Y ahí está la introducción, dice, cuando después que se llevaba el saber, vino a Natán el profeta. Es decir, el contexto es ese, ¿no? Y después estamos en otro contexto. Es interesante tener en cuenta el contexto en que fue escrito y tiene mucho que ver también con la comprensión que tenía el autor de Dios. Una cosita más, cuando Daniel hablaba del pecado del pueblo, decía, porque hemos pecado, y como que la maldad venía por el pecado del pueblo, ¿no? O sea, sabemos que eso no es así, ¿no? Dios no castiga. Tiene mucho que ver la comprensión, lo que la persona comprendía de Dios, no era el carácter de Dios, sino que lo que el testimonio que daba la persona acerca de Dios, es el contexto que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Perfecto. Elizabeth, adelante. Sí. Te escuchamos. Sí. Ahí no, hablando del texto y su contexto, creo que el contexto va más allá del contexto bíblico o del texto, digamos, que se relaciona con el texto que estamos estudiando, sino que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y realmente yo tengo una preocupación. Me parece que nosotros solemos, en general, en las iglesias y en la nuestra, tendemos a interpretar todo desde una cultura griega. Yo no sé si le estamos dando lugar a la cultura judía. Eso es lo que quería decir. Escuchando algunas predicaciones judeo-mesiánicas o algo, saco esas conclusiones. Gracias. Vamos, Boris. Dale. Los invito a todos, por favor, a todos, a tener sus Biblias en la mano. Si no la tienen en la mano, los invito a que la traigan. Vamos a hacer un ejercicio basado en la lección y tratar en el contexto de todos nosotros, de tratar de sacar una lección bíblica, y a su vez un resumen de lo que hemos hablado esta mañana. Los invito a buscar
Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Los invito a los que tienen versiones distintas, tipo Nueva Traducción Viviente, tipo la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, o la que tengan, o la Johnson, como decía Adriana, Thompson, perdón, que todos tengan una versión que pueda aportar algo a la charla que vamos a tener ahora. Espero que dure unos 10 minutos más. Yo voy a leer la Biblia en la Reina Valera, ¿sí? Y si alguno tiene otra versión, ¿De la nueva o de la antigua? Si alguno tiene otra versión que aporte, y les voy a anunciar, voy a ser intencional, ¿sí? Voy a ser intencional lo que voy a hacer. Así que cáptenlo como quieran, pero voy a ser intencional y voy a... Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos, empiezo a leer. Vuelvo, si alguno tiene otra versión, la lee en otra versión, ¿sí? Capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Silence. Muy bueno, Gustavo. Me salió Hitler, el alemanote, me salió el alemán. Yo tengo una traducción distinta. Para mí fue buenísimo esto que dije. Para mí fue buenísimo. Y el que esté en contra, bueno, ahora voy a ser bueno. Ahora voy a ser más bueno. Esta versión fue la versión legalista. 3:2. Ahora voy a ir a la versión cristiana. Centrada en Cristo, capítulo 3, versículo 3, el mismo versículo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Y las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo la justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 18.
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales va a ser perdición. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si alguien tiene otras versiones, si puede ayudar a mejorar la idea, si podemos sacar conclusiones, si podemos hablar de texto con texto, si podemos haber hablado de fake news o good news. Sí. ¿Levantaste la mano? Sí. Activada. Mario, por favor, dale. Sí, no, simplemente, bueno, por ahí voy a volver a leer algunos versículos, pero voy a tratar de leer los primeros que vos leíste, solamente. De la nueva traducción viviente. De la nueva traducción viviente, ¿no? Y no los segundos, para no hacerlo tan amplio, ¿no? Acá dice, cuídense de esos perros, y lo de perros está entre comillas, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Después leíste el 3, ¿no? Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Podría seguir leyendo, pero bueno, para aquellos que la deben tener y la fueron leyendo, hay una gran diferencia, digamos, entre una y otra. Pues fíjate, Mario, que dice en la versión Reina Valera, porque nosotros somos la circuncisión, y pareciera que estuviese orgulloso de ser un circuncidado en la carne. Sí. La otra versión dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. ¿Se dan cuenta cómo está transmitiendo otra esencia, otra idea? Que yo puedo utilizar, por otra parte, yo leí cómo utilicé el versículo, ¿no? Cuando me hice el Hitler, leí el 3, solamente el primer renglón. Leí, porque nosotros somos la circuncisión, y pasé al 4 directo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿se dieron cuenta? Pero me salteé los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En el mismo versículo estaba la respuesta, pero yo utilicé el versículo para decir lo que yo quería decir, apoyado en otros versículos que se salían de contexto para decir una idea preconcebida mía y hacerle decir a la Biblia lo que yo quería que diga y no lo que el versículo dice. ¿Se entiende? Una cortita. Hace muy poquito un seminario del santuario que no estaba malo, pero por ahí el énfasis que daba era en que solamente los que conocíamos en teoría lo del santuario, podíamos llegar a ver a Jesús. Así era básicamente, incluso generaba humor o burla hacia los que no, las denominaciones que teóricamente no conocían el santuario. Y eso a mí me generó un ruido, entonces, la verdad, oré mucho y busqué en la Biblia, y más allá de la versión que usé, yo creo que el Espíritu se fue llevando para encontrar aquellos versículos que me aclararan el tema de acuerdo a como yo conocía a Jesús.
¿sí? Y creo que eso es lo importante. O sea, digo, cuando yo me encuentro con un versículo que me hace ruido, por ejemplo, cuando Dios mandaba matar pueblos o montones de cosas que aparecen en la Biblia que a veces nos encontramos, cualquiera sea la versión, personalmente me pongo en oración y quizás estoy varios días y espero hasta que Dios me lleva a aquellos versículos que me aclaran lo otro. Pero hay algo que me tiene que hacer ruido. Y si me hace ruido es porque estoy relacionado con Jesús. Si no estoy relacionado con Jesús, no me va a hacer ruido nada, porque en definitiva me estoy relacionando con Dios para conocer y para discutir. Ok, Gustavo, hay 3 manos más. Elizabeth, adelante. Tengo la versión Dios habla hoy para leerle, si les interesa. Dice el versículo 3, cuídense de esa gente despreciable, de esos que hacen lo malo, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos alegramos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Eso. Perfecto, gracias Elizabeth. Rafa. Quería leer lo mismo, así que paso de largo. Quería leer la versión Dios habla hoy. Los mismos versículos. Gracias Rafa. Adri. Yo me fijé todas las versiones que tengo acá mismo en la tablet. Si uno los lee como los leyó Gustavo, parece que son todas terribles porque empiezan, cuídense de esos perros, cuídense de esa gente malvada. O sea, si no sigo con el versículo, me quedo con eso, es como muy duro. Pero bueno, la nueva versión internacional, por ejemplo, que parece que es la que me pareció más liviana, igualmente dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen mal, cuídense de los que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Si uno no llega a leer hasta el final, también parece muy arrogante, y en casi todas las versiones está arrogante, así hasta que llegas al final. Ok, gracias Adri. Hay 2 manos más, Gustavo. Dale, Gaby. Gaby, Orlando, y hacemos el cierre, son 1:20 ya. Sí. Yo, escuchando todo lo que se decía, ¿no? Y la forma en que Gustavo leyó, ¿no? Y después las otras versiones, el estudiar la Biblia no es cosa así, que lo tenemos que tomar como así nomás, porque es una gran responsabilidad que tenemos, no solo hacia nosotros, sino hacia las personas a las que le vamos a comunicar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice también que lo que nosotros decimos de la palabra de Dios va a caer sobre nuestras espaldas, si lo decimos mal. Ayer me compré un diccionario hebreo-arameo, y tengo también el de Strong, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a mí de todo lo que leo me gusta ir a la verdad, pero no la verdad que me lo puedan decir otros, la verdad que pueda descubrir yo. Pero porque cuando hablaba con la chica que me vendió el diccionario, le decía, ¿no? Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos frente a lo que vayamos a comunicar, porque de eso va a depender. O sea, quizás ustedes van a pensar, esta mujer qué extremista que es, pero no es tan así. Va a depender lo que el otro piense de lo que nosotros decimos de la Biblia. No podemos decir cualquier cosa. Tenemos que decir la verdad de lo que la Biblia dice. Por eso tenemos que investigar. Ahora lo que estuvimos leyendo lo voy a buscar también en el original, también qué es lo que quiere decir, ¿no es cierto? No sé, yo lo veo así, para mí es una gran responsabilidad, porque puede ir la vida eterna de la otra persona al que yo le estoy comunicando lo que la Biblia dice. Porque no todos van a estudiar la Biblia de la misma manera que por ahí lo podemos hacer nosotros. A veces es preferible, si no vamos a hablar con la verdad, callarnos la boca. Gracias, Gaby. Orlando, adelante.
entender, los cuales los indoctos y constantes tuercen. Vean, San Pablo escribe complicado, pero es una respuesta muy simple para Gustavo, ¿no? Es decir, ¿cómo entender? Hay cosas que son complicadas, como escribe San Pablo, y por ahí quizás no hay una respuesta, y hay mucho esfuerzo en tratar de traducir qué fue lo que dijo San Pablo, ¿no? Es un pensamiento simple, ¿eh? Gracias Orlando. Gustavo. Bueno, esto simplemente fue un ejemplo, ¿no? Cómo tenemos que ir sin nuestros propios preconceptos a la Biblia, no preocuparnos tanto si sabemos hebreo o griego, dejar orar antes de leer la Biblia siempre, siempre. Dedicar tiempo sin apuro para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, al leer su palabra. Y si tengo que concluir un poco la lección, diría lo siguiente: qué maravilla tener una traducción en español de la Biblia para que podamos leer todos. Qué maravilla que haya llegado a nosotros por un montón de gente que dedicó su vida a traducirla. Qué maravilla que pueda mantener la unidad durante toda la Biblia. Ustedes fíjense que en el Edén, para vestir y perdonar las vestimentas humanas de Adán, tuvo que morir un cordero. En Abraham, para reemplazar a su hijo, tuvo que morir un cordero. En Israel, para que puedan tener perdón, tuvo que morir un cordero. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Isaías dijo, el Cordero de Dios que va a quitar los pecados del mundo. Y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, cuando lo ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No sé, 600, 800, 1000 años de diferencia, y la unidad temática es el Cordero que vino para perdonarnos, limpiarnos y que podamos ser salvos. Nosotros los hombres creemos que por circuncidarnos nos vamos a salvar. Cuídense de esas personas, cuídense de esos mutiladores, cuídense de esos que piensan que por hacer algo se van a salvar. Confiemos en nuestro Señor. Todo lo que yo soy es pérdida por ganar a Jesús. Todo lo que soy es pérdida por ganar a Jesús. Yo le agradezco a Dios por el milagro que la Biblia haya llegado a nosotros, que esté en español, que tengamos traducciones actuales que me ayudan a entender y comprender en forma más práctica el texto, que podamos entender que cuando Dios repite es porque lo quiere dejar muy claro, y voy a prestar mucha más atención cuando Dios repite las cosas, que tengo que aprender a leer el texto y el contexto un poquito acá, un poquito allá, y toda la Biblia es armónica y una sola unidad, y eso es un milagro, y eso es porque Dios así lo prometió. Es más, cuando los idiomas eran muros que nos separaban, la Biblia es puentes para que Dios nos siga hablando. Y por último, un versículo que ya lo leyeron 2 veces, que está en Deuteronomio 32, versículo 46. Imagínenselo a Moisés, que tuvo que ser inspirado para escribir Génesis. No entendía nada de la creación, del hombre, de la mujer, de los cielos, de la tierra. Estaba en Madián y se puso a escribir el Génesis, medio con jeroglíficos egipcios, medio con hebreo. Entonces él, después de toda esa experiencia en Deuteronomio, dice, por favor, apliquen vuestro corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy. Por favor, no lo tiren esto. Cuando les quemen las Biblias, guarden sus pasajes en sus mentes. Sigan viviendo en el poder que tiene la palabra de Dios.
Apliquen vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Dénselas a sus hijos a fin de que cuiden de cumplir todas estas palabras, porque no es cosa vana, no es pavada lo que estamos hablando, es nuestra vida, es nuestra vida. Una de las preguntas decía, ¿qué pasa si te quedas sin Biblia? Nada, nada, si total yo lo que leo es la lección o los libros, u otros libros. O, no, si pierdo la Biblia, pierdo la vida. Pierdo mi fuente de consulta, de sabiduría, de encuentro con Dios, de comunicación con Dios, de que Él me cuente la verdad que Él quiere contarme. Este versículo no es cosa vana, es nuestra vida. Este librito que tenemos en la mano, ¿cuántos murieron para que yo lo tenga? ¿Cuántos? ¿Cuántos vivieron para que yo lo tenga? Que pueda ser nuestra luz, que pueda ser nuestra fortaleza, que pueda ser nuestro encuentro con Dios, que a pesar de que hablamos de muchas cosas teóricas que sirven y que he aprendido en esta semana que igual sirven, lo práctico es, tengo la palabra de Dios, no la desperdiciemos. Amén. Gracias, Gustavo. Gustavo, ¿cerramos? ¿Hacemos una oración? No veo más manos. Cerramos con una oración. Dale. ¿Querés orar vos, Gustavo, mismo? Que ore otro. Alguien que quiera orar. A ver, alguien que levante la mano. Carlito estaba teniendo problemas con el audio. Bueno, oro yo, ¿te parece? Amado Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias porque cuidaste este tesoro a través de tantos miles de años para que llegue hasta nosotros hoy. Ayúdanos para que no quede enterrado entre tantos mails, entre tantas ocupaciones, entre tantas reuniones, entre tantas cosas que llaman nuestra atención, y que todos los días tu Espíritu Santo la resalte ante nuestros ojos, en nuestra mente, para que la rescatemos y llevemos realmente este pan de vida al mundo que lo necesita hoy. Gracias por reunirnos con nuestros hermanos aquí en este grupo. Gracias por todos los que se van sumando. Bendice cada uno de los hogares. Acompáñanos en esta semana. Guíanos en el estudio de tu palabra de esta semana. Y gracias, Padre, por reunirnos en este sábado. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Gustavo Tirabombas dejó la bomba para el final, pero esta tarde en la sociedad de la tercera edad, que ahora se llama grupo de riesgo, van las bombas. Bienvenidas. He dicho. 18:30. Horario 18:30. 18:30. Pregunta si invita. Abierto. ¿Cómo abierto? ¿Abierto el micrófono? Ah. Boris, ¿vos invitás? Sí, después envío. A ver, no se lee. ¿Qué dice? 18:30. 18:30. Era el de la identidad, Okay. ¿no? Porque somos adventistas. Sí, claro. Correcto. Boris, Sí. escúchame, ¿no se puede grabar la charla de hoy a la Vos tarde? la podés grabar ahí No, abajo. la de hoy a la tarde.